Queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el secreto de la vaca roja, tema que está de actualidad porque se han encontrado en estos 3 últimos meses 3 terneras rojas en Israel. Pero antes de entrar en este tema, quiero recordarte que si quieres participar en nuestros talleres y cursos de crecimiento espiritual según la Torah y según la Kabbalah, puedes enviarnos un WhatsApp al número que aparecerá a continuación en la pantalla y te mandaremos toda la información y ya entramos en materia. ¿Cuál es el secreto de la vaca roja y qué es lo que está pasando? Que hay tanta difusión de estas 3 terneras que se han encontrado en Israel, una en la Alta Galilea, esa ternera roja de 3 meses, una en los Altos del Golán, una ternera roja de 2 meses, y recientemente en el Valle del Jordán, una ternera roja de 3 semanas, justo a principios de agosto de 2026 en este mes. La pregunta es, ¿qué importancia tiene esto y por qué está tan difundido en la actualidad en los medios de comunicación y en las redes? Tenemos que saber que la vaca roja, cuando el templo existía, se utilizaba su ceniza para purificarse de una persona que había tenido un contacto con un muerto. Como dice la Torá en la Perashá de Jucat, en el libro Bemidbar, en el libro de Números, capítulo 19, versículo 11, dice: el que toque el cadáver de cualquier ser humano quedará impuro un periodo de 7 días y se purificará con las cenizas de la vaca roja el tercer día, y el séptimo día había que rociarle con estas cenizas que se mezclaban con agua viva. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir esta impurificación que la persona tuvo con un muerto? A lo que se refiere la Torá es que para poder entrar al templo, que era el lugar más sagrado, el lugar donde residía la presencia divina, la persona tenía que estar en un estado de equilibrio energético. Si una persona tenía cualquier impureza, cualquier desequilibrio de su cuerpo energético, no podía entrar al templo, porque esa luz de misericordia divina que irradiaba en el templo, porque la presencia divina estaba ahí, no solamente que no beneficiaba a la persona, sino que la perjudicaba. Es como si una persona va a la playa y tiene la piel sensible, no solamente que el sol no le beneficia, sino le perjudica. Y por tanto, ¿qué es lo que tenía que hacer esa persona que se había purificado con un muerto? Purificarse, y tenía que esperar 7 días y hacer una inmersión en agua viva. Pero para poder hacer esa inmersión en agua viva, no era suficiente ese agua viva. ¿Qué quiere decir? Que esa purificación, cuando la persona hace una inmersión en el agua viva, pues el agua tiene esa fuerza de absorber toda esa impureza, toda esa carga negativa que la persona tiene en su cuerpo energético. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay impurificaciones, es decir, hay cargas negativas que son muy intensas y por tanto no es suficiente el agua viva. Hay que fortificar al agua viva, hay que darle más fuerza al agua viva. ¿Y cómo se le da más fuerza al agua viva? Pues había que traer una vaca roja, y esta vaca roja, según la Mishnah en el Tratado de Pará, capítulo 2, Mishnah número 5, tiene varias condiciones. Dice, la primera condición, que tenía que ser exclusivamente roja, no podía tener 2 pelos que fuera de otro color. El segundo lugar, que no podía tener defectos, tenía que ser íntegra, perfecta. El tercer elemento es que no se utilizó para ningún trabajo, es decir, no se podía utilizar, no se podía poner un yugo para que trabajara. Y la cuarta condición era que tenía que tener un mínimo de 3 años. Tenía que haber cumplido 3 años. Ahora, una vez que ya tenía todas estas condiciones, el Cohen, el sacerdote, la degollaba. Luego, una vez degollada, se quemaba, y de esas cenizas se ponían en agua viva, y con ese agua viva donde se ponían las cenizas se rociaba
al tercer día y al séptimo día a la persona que había tenido contacto con un muerto que tenía el mayor grado de impureza, y ya al séptimo día podía hacer una inmersión en agua viva y con eso ya se purificaba, ya su cuerpo energético se equilibraba. Quiere decir que si una persona no había hecho este proceso de purificación, no podía ir al templo. Y de ahí la importancia que tenía esta vaca roja, que si no había una vaca roja, pues no se podía uno purificar y no se podía ir al templo. Y la pregunta es, ¿por qué era necesario esta ceniza de vaca roja? ¿Por qué no era suficiente el agua viva? Y la respuesta es que si nosotros, por ejemplo, tenemos una mancha en la ropa, una persona comió una fruta y se manchó la ropa, pues puede ponerse un poco de agua, darse con un poco de agua, y esto es suficiente para quitar la mancha. Pero si una persona comió una comida que ya tenía una salsa, ya el agua no es suficiente, hay que poner detergente. Quiere decir que hay que poner un polvo de detergente para intensificar la capacidad de limpieza del agua. Y por tanto, el agua viva es verdad, tiene una fuerza de absorción de energía negativa. Pero cuando esa carga de energía negativa es muy intensa, hace falta fortificar el agua, ponerle un detergente. Y ese detergente justo era la ceniza de la vaca roja. Ahora, si vemos, el rojo es el deseo de recibir, el rojo es el color de la pasión. Quiere decir que esta vaca define lo que es la negatividad, lo que es la pasión. Luego, tenía que ser perfecta, es decir, que tenía que tener toda su energía vital concentrada, activada. No se podía utilizar para ningún trabajo, que quiere decir que no pudo compartir, no ha tenido la posibilidad de dar, de compartir, de ayudar. Es decir, que se ha mantenido en un estado egocéntrico, deseo recibir puro. Y tercero, que tenía que tener 3 años, que tenía que tener ya un equilibrio de su energía vital. Y por tanto, cuando ya se daban todas estas condiciones, ya se podía degollar a esta vaca roja y estas cenizas pues se ponían en agua viva y se rociaba. Ahora, ¿qué quiere decir? Que estas cenizas lo que hacían es potenciar el agua, darle fuerza a ese agua para potenciarlo, para que tuviera la capacidad de absorber esa carga negativa. ¿Y cómo se hace? El agua es Gesed, el agua es deseo de dar, el agua es misericordia. Y por tanto había que ponerle un poco de esa ceniza que es rigor, que es pasión, que es la pasión llevada a su máxima exponencia, y poner un poquito en el agua viva para que el agua viva reaccione y esa reacción haga que el agua se potencie y tenga la posibilidad y la facultad de purificar. Es como cuando una persona le ponen una vacuna, esa vacuna que le ponen el mismo virus de la enfermedad, pero en muy poca dosis para que su sistema inmune reaccione y se potencie y se fortifique, y ya el virus de esa enfermedad, cuando viene en forma intensa, no puede perjudicarle, no puede hacerle daño, porque ya su sistema inmune se potenció. Pues aquí lo que intentamos es potenciar la capacidad purificadora del agua, y ese era el secreto de la vaca roja. Ahora, ¿por qué está tan de moda hoy en día en las redes que se han encontrado estas 3 terneras, que todavía ninguna de ellas cumple con el requisito de que tiene 3 años? Es decir, la mayor tiene 3 meses. Ahora, ¿por qué está tan de moda? Porque estamos en tiempos premesiánicos. Nuestros sabios dijeron que estamos en Igbeta de Meshiach, estamos en la fase próxima a la venida del Mesías. Y si el Mesías viene, se tiene que reconstruir el templo. Y si se reconstruye el templo, para que la persona pueda entrar, tiene que estar puro. Y hoy en día, si no tenemos esta ceniza, nadie podría entrar. Nadie podría hacer ningún servicio en el templo. Quiere decir que no hay posibilidad de reconstruir el templo si no tenemos la ceniza de la vaca roja. Y por eso hoy en día ha sido esta noticia tan importante, porque
viene a señalar como a lo largo de la historia, dice que solamente han habido 9 vacas rojas, dice, y esta sería la 10ª, que sería la vaca que acompañaría la venida del Mesías. Y por eso es importante esta noticia, porque para muchas personas esto puede ser como un signo de anuncio de que estamos ya más cerca de la época mesiánica. Muchas gracias por estar aquí. Si les gustó, hagan like. Si todavía no son suscritos a nuestro canal, les invitamos a suscribirse, porque esto nos va a ayudar a poder llegar a más personas y llevar este mensaje de sabiduría espiritual a más personas. Y te recuerdo que puedes mandarnos un WhatsApp y pedir información de nuestros cursos de crecimiento espiritual según la Torah y la Cábala. Muchas gracias.